see heaven invading this place. I see angels praising your holy name, and I sing praises, I sing praises. I give you honor, worthy Jesus. I see glory falling in this place. I see hope restored and healing of all disease, and I sing praises, I sing praises. I give you honor, worthy Jesus. We give you praise and all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise, all of the glory, God. We give you praise and all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise, all of the glory, God. I see glory falling in this place. I see hope restored and healing of all disease, and I sing praises, I sing praises. I give you honor, worthy Jesus. We give you praise and all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise, all of the glory, God. We give you praise and all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise, all of the glory, God. We give you praise and all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise, all of the glory, God. We give you praise and all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise, all of the glory, God, and all of the glory, and all of the glory. Let your presence fill this place. Let heaven come. Let your angels be released. Let heaven come. We will worship at your feet. Let heaven come. Face to face we wanna meet. Let heaven come. Let your presence fill this place. Let heaven come. Let your angels be released. Let heaven come. We will worship at your feet. Let heaven come. Face to face we wanna meet. Let heaven come. We give you praise and all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise, all of the glory, God. We give you praise and all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise and all of the glory, God. We give you praise and all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise and all of the glory, God. We give you praise and all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise and all of the glory, God, and all of the glory, and all of the glory. And we thank you, Lord. And we thank you, Jesus.
praise and all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise and all of the glory, God. We give you praise and all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise and all of the glory, God. We give you praise and all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise and all of the glory, God. We give you praise and all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise and all of the glory, God. We give you praise and all of the honor. You are our God. We give you praise and all of the glory, God. Yes, Father, Lord Jesus. We thank you, Father, Lord, we praise you. You're holy, Father, you're worthy, Jesus. We thank you, Father. Dios soberano sin pecar, te adora toda tu creación. Delante de tu trono caen a ti toda la adoración. En sufrimiento y tempestad, bajo tus alas estaré. Tus enemigos huirán, tu nombre mi victoria es. Alaba al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder. Su nombre sobre todo es. Dios soberano sin pecar, te adora toda tu creación. Delante de tu trono caen a ti toda la adoración. En sufrimiento y tempestad, bajo tus alas estaré. Tus enemigos huirán, tu nombre mi victoria es. Alaba al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder.
vestido en gracia y en poder, su nombre sobre todo es. Al la del Padre, al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder, su nombre sobre todo es, su nombre sobre todo es. Alabanzas al Rey de Reyes, al Señor de nuestras almas. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Siempre, hermanos, con gozo y alegría, entonando las alabanzas al Rey de gloria, al Dios que nos ha llamado, el Dios que nos ha dado la salvación, el Dios que le plació a Él darnos vida eterna. Bendito sea Jesús, el Señor. Por eso que cuando venimos a la presencia del Señor, venimos con gozo, con alegría, sabiendo la transformación que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Por eso es que al venir al trono de la gracia, a la presencia de nuestro Dios, nos gozamos, nos deleitamos en conocer que tenemos un Dios poderoso, un Señor que nos sustenta, un Señor que es fiel a su bendita palabra y que no nos desampara. Por eso le damos a Él la honra, la gloria y la alabanza. Y gracias al Señor que tenemos la libertad también de poder adorarle, de poder exaltar el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones a todos, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, familias y amigos. Dios les bendiga a todos. Un gozo para nosotros estar una vez más ante su trono de gloria y pedirse que el Señor hable a cada uno de nosotros. Doy gracias al Señor porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Estamos firmes, prevaleciendo y vamos a llegar a esa meta final, porque ese es el propósito de Dios. Lo único que se necesita es vivir en obediencia a la palabra de Dios y siempre anhelar la presencia, la guianza del Espíritu Santo. Y bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Hermanos, cuando alabamos y exaltamos el nombre de Dios, lo hacemos con alegría, de agradecimiento de ese llamamiento glorioso que el Señor nos ha dado. Gloria a Dios. Siempre he dicho que el pueblo del Señor es un pueblo lleno de gozo. Nos gozamos, nos deleitamos en su presencia. Aún en medio de tempestades y pruebas, damos alabanzas al Rey de Gloria, al Dios eterno, porque siempre he dicho que los problemas son temporales, pero la gracia y la divina de Dios es para siempre. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Y vamos a meditar en la palabra del Señor, que el Señor hable a cada uno de nosotros. Qué bueno poder, hermano, meditar en su bendita palabra. Filipenses capítulo 1. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 21. Vamos a leer unos cuantos versículos de este capítulo y que el Señor deje en nosotros la enseñanza, la palabra, el mensaje, el consejo divino, que mucho lo necesitamos. Gloria sea a nuestro Dios, a nuestro Señor. Aleluya. Vamos a leer Filipenses capítulo 1. Versículo 21 en adelante, leemos todos, hermanos, hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Vamos a levantar nuestras palabras de agradecimiento y pedirle al Señor que hable a nuestros corazones. Amado Padre Celestial, te damos gracias
una vez más, porque reconocemos que es tu gracia, tu bondad sobre nosotros que nos permite venir ante tu divina presencia. Gracias por esa obra hermosa de nuestro Señor Jesucristo y gracias también por esas palabras de tu Hijo amado Jesús, que dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre sino a través de Cristo Jesús. Por eso, Señor, en estos momentos llegamos a tu presencia en el nombre de tu Hijo amado Jesús para levantar nuestra palabra, levantar nuestros agradecimientos por la bendición hermosa que tenemos de meditar en tu palabra. Señor, rogamos también la intervención del Espíritu Santo que sea sobre nosotros para que hables a cada vida, a cada alma, Señor, que a ti te place que este mensaje llegue a sus corazones. Señor, gracias. Haz una obra preciosa, hermosa siempre en nosotros y que este consejo divino sea para fuerza, para fortaleza en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Hermanito, conforme lo que hemos leído, el tema sería, no sé entonces qué escoger. Así sería el tema. No sé entonces qué escoger. Gloria a Dios. Esas son las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un hombre que fue llamado en una forma particular, uno de los designios de Dios que a uno lo dejan así como perplejo, ¿no? En ver cuán grande es el amor de Dios para aquellos que Él llama y aquellos que el Señor les concede la bendición que vengan a ser vasos, siervos en las manos del Señor para llevar el mensaje, para predicar la palabra, llevar las buenas nuevas y gracias al Señor, quien hace la obra es el poder del Espíritu Santo conforme la palabra. La gracia y la bondad de Dios sigue fluyendo a través del llamamiento que el Señor hace a través de la iglesia usando la palabra del Señor. Así es que mire qué palabras tan bonitas que dice el apóstol Pablo, ¿no? Recuerde, hermano, que el apóstol Pablo, como dije al principio, un llamamiento peculiar, único y que es cosa, ¿no? Es impresionante, es impactante cómo el Señor obra en la vida de los hombres. Porque fíjense que en el libro de los Hechos, en el capítulo 22, versículo 9, ahí se nos habla que como el apóstol Pablo, recuerda usted que Saulo va camino a Damasco con un propósito de poder, de encarcelar, de perseguir a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Eso era, como dice, que iba con las cartas de los ancianos de Jerusalén, iba con autoridad de ellos y iba dispuesto a encarcelar, a perseguir a la iglesia. Según él hacía la voluntad de Dios. Pero mire qué error cometía este siervo, pero tan bueno es el Señor, y eso es lo maravilloso, eso es lo que le digo que es impresionante, que cuando Dios llama, el hombre no puede quedarse, si está sentado, no puede quedarse sentado, no puede quedar, cuando Dios llama, cuando Dios toca, el hombre no puede seguir siendo el mismo. Es imposible, sino que esa palabra de Dios que es poder, que es potencia, transforma la vida de los hombres. Y mire, hermano, hermana, amigo, no hay fuerza humana que pueda oponerse a la voluntad o al designio de Dios. No hay nada que pueda oponerse a un designio de Dios, recordando que Él es el soberano, que Él es el Dios de gloria, que todas las cosas le pertenecen a Él. Cuando Él establece algo, eso tiene que, de una u otra forma, llevarse a cabo. El propósito de Dios siempre va a tener un cumplimiento, porque cuando Dios dice
que va a hacer algo, lo hace. Y no hay nadie que se oponga. No hay mente humana, no hay fuerza humana que pueda detener la voluntad poderosa del Dios de gloria. Eso es lo que pasó acá con el encuentro de este varón. De Saulo, como dice que él se sentía, él iba con la autoridad de los ancianos y a perseguir la iglesia del Señor, pero por eso le decían, ¿no?, que al llamamiento de Saulo, que más tarde fue el apóstol Pablo, es algo peculiar. Le digo esto porque dice las Santas Escrituras que iba Saulo camino a Damasco, y en el camino tiene el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. O sea, que ya el dedo divino, los ojos divinos del Dios de gloria estaban sobre la vida de este varón. Porque fíjense que dice en el capítulo 9 del libro de los Hechos, en el versículo 15, allí Dios, o sea, Cristo Jesús, le habla a aquel varón llamado Ananías. Y le dijo el Señor a Ananías, le dijo, porque instrumento escogido me es este. Fíjese, oiga lo que dice las palabras de nuestro Señor Jesucristo, hablando con el siervo Ananías. Le dijo el Señor a Ananías, ve, le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. O sea, que no había una alternativa ya de lo que Dios había establecido sobre la vida de Saulo, que más tarde llegó a ser el apóstol Pablo, un varón en el cual fue un vaso, un instrumento que Dios se le permitió conocer su gloria, conocer su poder, experimentar su gracia, y así el apóstol vino a ser uno de los grandes siervos del Señor que no descansaron, trabajó incansablemente. Fue un hombre que experimentó el poder de Dios, experimentó la gracia divina. Era un hombre que dentro de su ser estaba la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ese llamamiento que él tuvo, ese señalamiento que Pablo tuvo a través de la gracia y de la bondad de nuestro Señor Jesucristo, hizo de él un vaso muy peculiar, hizo de él un vaso diferente, porque fíjese, y eso es algo impresionante dentro de los designios de Dios. ¿Quién puede entender los designios o los decretos de nuestro Dios, de nuestro Señor? Nosotros como creyentes sabemos que como Él, como el soberano, como el creador de todas las cosas, le pertenecen a Él. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Saulo, cuando va camino a Damasco, no va él solo, sino que va con otros que van con el mismo sentir, el mismo pensar, la misma idea de encarcelar a los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Saulo va camino a Damasco, él dice que todos, a la verdad, dice Pablo, cuando da el testimonio, cuando da el testimonio, dice Saulo, a la verdad, dice, a la verdad, todos vieron la luz, pero no todos entendieron lo que hablaba el Señor, solamente fue Saulo. A la verdad, dice Saulo, fíjese, a la verdad, dice, todos vieron la luz, pero solo él quedó ciego. Todos oyeron la voz, pero no todos entendieron lo que la voz decía. Solamente el apóstol
solamente Saulo. Por eso es que él más tarde dice, cuando él da su testimonio, ¿no? En Gálatas, en el capítulo 1, versículo 15, dice: por cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Fíjese, les estoy hablando esto porque este hombre, los versículos que hemos leído, él dice que estar con Cristo, presentarse a Cristo o partir de esta tierra es mucho mejor. Pero también que él siente una necesidad de estar en la carne, en esta tierra, para predicar el evangelio por amor a sus hermanos, por amor al prójimo. Entonces dice, yo me siento en estrecho, no sé qué hacer. Por eso le digo que el tema dice, no sé entonces qué escoger. Porque, o sea, para el apóstol Pablo, recuerde, hermano, recuerde que ya en Gálatas, cuando él escribe, él ya ha tenido la experiencia, ya ha tenido el encuentro, ha tenido una comunión estrecha con el Señor. El Espíritu Santo le ha hablado, el mismo Señor le ha dicho: Pablo, no temas, no tengas miedo, porque nadie podrá hacerte daño. Ya él ha tenido una experiencia, ha tenido un encuentro, una comunión, un caminar con el Señor, ha oído la voz, ha oído el respaldo divino, ha tenido todas esas cosas que ahora él le llevan al conocimiento de decir que el Dios de gloria, le plació llamarlo, apartarlo aún desde el vientre de su madre. Porque él sabía una cosa, hermano, él sabía una cosa, fíjese. Y eso es muy importante para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, que meditamos en su bendita palabra. La salvación, el llamamiento, como dice Juan, dice que esto no es por voluntad de sangre y carne, sino por voluntad divina. O sea que nuestro llamamiento, nuestra salvación, nuestra vida en Cristo Jesús depende todo de la gracia y el amor de Dios sobre nosotros. Por eso es que hay que darle gracias al Señor. Si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, es porque al Señor le plació llamarlo y darle vida eterna. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino de los cielos. Vea, no temáis, manada pequeña. O sea, nosotros no tenemos temor, porque nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. O sea, la cobertura del poder de lo alto está sobre nosotros, y por eso es que démosle gracias al Señor, que el Señor hasta aquí hemos permanecido, y es por su gracia, por su bondad y por su infinita misericordia. Por eso es que nosotros vemos la vida de este varón que vino a ser el apóstol Pablo, llamado para predicar a los gentiles, para predicar a los judíos, un ministerio especial, un apostolado que él tuvo el amparo de lo alto. Usted se recuerda, si usted ha visto la vida del apóstol Pablo, cómo se ha visto la mano de Dios sobre él, mordido por serpientes, perseguidos por los hombres, encarcelado, golpeado, azotado. Sin embargo, él permaneció firme, porque sabía, hermano, porque él sabía que la vida de él estaba en la mano poderosa de nuestro Dios, de nuestro Señor. Ahora fíjese, hermano, que esto es lo hermoso. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, si usted es un verdadero cristiano, un hijo de Dios verdadero, una hija de Dios verdadera, quizás en el llamamiento que nosotros tenemos, en el caminar que tenemos, nosotros quizás vamos a ser ultrajados, vamos a ser despreciados, pero en el fondo sabemos que usted no es el primero que ha sido desechado, sino que ya han habido antes de nosotros otros que fueron desechados, que fueron despreciados, que fueron golpeados, que los tiraron a las islas como el apóstol Juan. Y además de eso, como nuestro Señor Jesucristo,
Cristo Jesús hizo obras preciosas, obras hermosas, hizo obras para el bien de los pobres, para el bien de los necesitados. Sin embargo, el pueblo de Israel y muchos de aquella época lo desecharon. No lo conocieron como el Hijo del Dios viviente. Fueron muy pocos, pero muy pocos. Miles y miles iban detrás de él solamente para satisfacer sus apetitos naturales. Pero cuando se trataba de seguir a Jesús y de ir cambiando, de ir siendo transformado, no les gustaba. Por eso que muchos dijeron: Señor, uy, qué dura es tu palabra, mira, se están yendo. Entonces el Señor le dice a los propios de él, a los suyos, les dijo: ¿vosotros también queréis iros? Pero ellos no podían irse, hermanos, no podían irse. ¿Saben por qué? Porque el llamamiento era especial para ellos. El llamamiento era especial para ellos. Sufrieron esos hombres, sí. El apóstol Pedro sufrió. El apóstol Juan sufrió. Juan el Bautista, ¿cuál fue su fin? Pero fueron hombres especiales llamados por Dios, por el Señor. Gracias al Señor, hermanos, que a pesar de que la iglesia ha tenido persecuciones, que ha tenido tantas cosas que le han causado dolor, lloro, gemir, pero siempre la consolación del poder del Espíritu Santo ha estado sobre la iglesia. Y gracias al Señor, porque el Señor sabía que su iglesia iba a pasar por un mundo necio, un mundo rebelde, un mundo que le da la espalda a nuestro Dios, un mundo que se burla aún de la palabra de Dios. Pero oiga, ellos pueden hacer lo que quieran hoy en día, se pueden burlar del Señor, se pueden hacer lo que ellas quieran, se pueden reír del evangelio, pero llegará un momento que esa risa y esa burla se les terminará y entonces se van a arrepentir. Pero será tarde. Si usted ha sido llamado, si usted ha sido perdonado de sus pecados y yo he sido perdonado de mis pecados, hermanos, démosle gracias al Señor, porque quizás nosotros también los burlamos, quizás nosotros le dábamos la espalda a nuestro Dios, a nuestro Señor, cuando los llevaban el evangelio y los predicaban la palabra del Señor. Su servidor fue uno de esos. A mí me predicó mi familia, me predicaron muchos hermanos. Le cerraban las puertas, cerraban las ventanas de mi casa. Me iba huyendo. Pero es de más. Cuando hay un señalamiento divino, el día que el Señor ha establecido de llamarlo, ese día usted no se escapa. No se escapa, porque es algo impresionante. A mí me impacta que cómo Dios obró dentro de mi vida y cómo el Señor me ha venido protegiendo, me ha venido guardando. Hemos pasado por valles de sombras, valles de dolor, pero allí ha estado la presencia, la consolación del poder del Espíritu Santo. Oiga, hermano, hermana, gracias al Señor que Cristo Jesús es fiel a su palabra. Él no falla, Él se mantiene firme. Lo que Él dijo miles y miles de años atrás todavía tiene vigencia hasta este momento. Su palabra es poder, su palabra es vida, su palabra transforma, su palabra levanta al hombre, al miserable, lo llena de riquezas, de eternas. Por eso es que tenemos que darle gracias a nuestro Dios, a nuestro Señor, y llegar a un nivel como llegó el apóstol Pablo, que decía: no sé qué hacer, estoy en estrecho, irme con el Señor es mucho mejor, pero también es necesario estar en esta tierra para predicar el evangelio por amor a vosotros. ¿Cuál es nuestro sentir, hermano? ¿Cuál es nuestro sentir? Porque Pablo decía que se sentía en estrecho, no hallaba qué escoger. Es como cuando un niño le dan 2 bombones y le dice que de qué, o 2 juguetes, y no haya qué escoger. Así era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hacía, ¿y sabe por qué? Porque el Señor le concedió a él llevarlo al tercer cielo. Y allá vio la gloria de Dios. Tuvo una experiencia inigualable,
una experiencia muy personal, algo especial para el apóstol Pablo. Por eso que él, cuando él viene y se siente otra vez aquí en la tierra, él queda atónito. Da explicaciones de las cosas que él vio, que dice que no hay palabras cómo descifrar lo que él vio y lo que él oyó, y muchas cosas se le prohibieron que él lo dijera aquí en la tierra. Solamente Dios, solamente el Señor y el apóstol Pablo sabe lo que le dijo. Entonces fíjese que él tuvo la experiencia de estar allá en el tercer cielo. Eso es lo que dice la experiencia de él. Y ahora está aquí en la tierra. Pero él se goza en la tierra predicando el evangelio, predicando a Cristo Jesús. Hermano, la vida del apóstol Pablo, ¿se acuerda cuando la serpiente lo mordió? Y él tranquilo. Tantas cosas impresionantes en la vida de Pablo, porque la vida de Pablo estaba sostenida por un llamamiento glorioso. Y permíteme decirle, por un decreto divino de Dios. Por un decreto divino de Dios. Por eso que el apóstol Pablo dice, como dice ahí en Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? O sea, pienso que es a través de una revelación que Pablo dice. O sea, en otras palabras, él no levantó la mano de decirle, Señor, sí, aquí te acepto. No, aquí por mi voluntad, porque yo te quiero, porque yo quiero aceptarte. No. ¿Sabe por qué no? Porque fue un llamado especial para él. Fíjense lo que el Señor le dice a Ananías acerca de Pablo. Instrumento escogido me es este. Instrumento escogido me es este. Entonces, ve, Ananías, ¿qué ha de haber pensado? ¿Y quién será ese? Por eso que le dice a Ananías, pero si ese viene con carta de los ancianos y va persiguiendo tu iglesia, viene persiguiendo a los discípulos para llevarlos a la cárcel. Ellos, tus ovejas, tu pueblo que predica tu palabra, Saulo viene detrás de ellos para encarcelarlos, para golpearlos, para maltratarlos, porque Saulo quería destruir la iglesia del Señor. Pero es imposible. Porque la iglesia del Señor está sostenida por la gracia, la bondad y el poder y el amor de nuestro Dios, de nuestro Señor. Por eso es que usted goce, hermano, lo gozamos en Cristo Jesús. Que nadie podrá destruir nuestra vida. No hay nadie. Nadie podrá destruir nuestra vida. Nadie podrá poner obstáculos para detener el crecimiento de los hijos de Dios. Porque siempre los hijos de Dios, el que es nacido de Dios, engendrado por Dios, es hijo de Dios, es hija de Dios. Y dice la Biblia, eso es lo importante para nosotros, de las palabras del apóstol Juan, capítulo 1, donde dice que Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Él nos dio la potestad por misericordia, por gracia y bondad. Y eso es lo que el apóstol Pablo experimentó. Por eso que él decía, fíjense que los versículos que hemos leído, dice, porque para mí el vivir es Cristo, porque para mí el vivir es Cristo. O sea, no había nada en esta tierra que trajera en la vida del apóstol Pablo
una satisfacción aquí en la tierra que pudiera traer una satisfacción a su alma. Solamente la presencia del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo, el encuentro que tiene, que antes era Saulo, cuando vea que ese encuentro y dice que él cae a tierra, hermano, ese hombre quedó consumido por la presencia, por el poder, por la autoridad del Hijo de Dios. Dios mismo se le reveló a Saulo, en el cual no pudo permanecer firme, parado ante la gloria de Dios, sino que cayó a tierra y rendido a tierra, a los pies del Señor. Dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Quién eres tú? Le dice: ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues, Señor. ¿Qué quieres que haga? O sea que la presencia de nuestro Dios, el llamamiento de gloria, la palabra que salió de los labios de nuestro Dios, de nuestro Señor, llegó, impactó la vida de Saulo, que más tarde es Pablo. Pablo no podía seguir siendo el mismo hombre, tenía esa transformación, se operó un cambio en él. Por eso que él después dice: de modo que si alguno está en Cristo, o sea, cuando él dice de modo que si alguno está en Cristo, él se incluye también, porque ha tenido la experiencia de que ya no es el mismo. Si usted fue engendrado por Dios, el encuentro con el Señor, operó el Señor en su corazón en lo interior, ya no puede ser el mismo. Ya no puede ser el mismo hombre, la misma mujer. Saulo ya no fue el mismo hombre, la misma persona. Ahora fue un hombre diferente, sometido a la voluntad de Dios, vaso, instrumento. Por eso que él dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, ¿por qué dice el apóstol Pablo que para él el morir es ganancia? Porque él sabía que al partir de esta tierra se iba a encontrar con su Dios, con su Señor, con su Creador, con el Dios que lo había llamado, el Dios que por misericordia y gracia y bondad le había dado todas aquellas cosas que él sentía una satisfacción, ser un instrumento en las manos de Dios. Por eso que él se gozaba, cantaba himnos, alabanzas al Rey de Gloria, a Cristo Jesús, que lo había transformado. Y no importaba el lugar donde Pablo estaba, podía estar en un valle de tormentas, en un valle de dolor, estaba en la cárcel, en cualquier lugar que estaba, el gozo permanecía en él, porque él era un hombre agradecido de estar retirado muy lejos de la gracia de Dios. Ahora él experimenta la vida en Cristo Jesús. Y oiga, hermano, y para el apóstol Pablo, que fue Saulo y que fue uno de los fariseos instruidos por maestros de la ley, era difícil. Oiga, era difícil, no era tan fácil. Pienso que si a Pablo le hubieran predicado otro Pedro, otro siervo de nuestro Señor Jesucristo, quizás le hubiera sido difícil. Pero el asunto es que aquí el propio Dios, el propio Señor, el que vino de los cielos, el Dios que salió de la presencia del Padre. Por eso que es impresionante el amor de Dios, el amor de nuestro Señor Jesucristo sobre la vida de este hombre, por uno. Fíjate bien, por uno. Camino a Damasco va y de repente la voz de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, se le aparece. Y en ese caminar con el Señor, él entendió, él comprendió. Y pide, fíjese hermano, que si él dice... Él se ubica entre los últimos, como el abortivo, el más malo, digo yo, que perseguía la iglesia del Señor. Hermano, él consideraba que era inmerecido lo que el privilegio que él tenía. Igual nosotros, hermanos, inmerecido lo que nosotros hoy experimentamos.
Si antes nuestra vida alejada de Dios, borrachos, perversos, cuántas cosas malas hicimos, cuántos males le causamos a nuestra familia, dolores que le causamos quizás a nuestra propia familia, la esposa, los hijos, cuántas veces los dejamos a ellos abandonados por irnos de parranda, por irnos por otros lugares donde desperdiciamos nuestra vida, hasta nuestros sueldos, que allí se encontraba el pan, el alimento para nuestra familia, lo derrochamos con gente que no eran parte de nuestra vida. Pero gracias a Dios, que ese Dios que es bueno, ese Dios que es rico en misericordia, un día vino a nuestra vida y nos transformó, nos levantó de esa vida del polvo, de esa vida de miseria. Ahora ya no somos los mismos, ya no somos esa gente perversa, por misericordia, por gracia y por bondad. Por eso que el apóstol Pablo, él decía, no sé, estoy en estrecho, no sé qué hacer. Y bueno es irme con él, porque es ganancia, mucho más mejor para mí estar allá arriba, porque ya no van a venir azotes sobre mí, desprecio, ya no van a venir. Pero también me siento necesario, me siento que es bueno que esté en esta tierra para predicar el evangelio, para presentar a Cristo como el único Dios y Señor, porque Él amaba a su iglesia, amaba a su pueblo, Él amaba a sus hermanos, amaba al prójimo. Había entendido la misericordia y la gracia de Dios. Había entendido que sin Cristo el hombre va a perdición eterna, perdición perpetua, donde habrá solo lamento, solo dolor. Jesús lo dijo, ¡ay! ¡Ay! Dijo Jesús, nuestro Dios. Y ese ay implica dolor por toda la eternidad. Hay que darle gracias a nuestro Dios, a nuestro Señor, que la esperanza de gloria está en nosotros. Y por eso es que con gozo y alegría predicamos ese evangelio glorioso. Y como dijo el apóstol Pablo, predicando, llevando ese mensaje glorioso, no se avergonzaba, porque decía que la palabra de Dios era poder, era potencia, vida. Eso lo dijo también nuestro Señor Jesucristo. Y en verdad, usted también, hermano, hermana, nosotros podemos decir que la palabra Cristo Jesús es vida para nosotros. Porque usted y yo buscamos la felicidad en las cosas terrenales, y quizás en las drogas, en los vicios. Y no digo que no, que la carne no se alimentaba, no pasaba los momentos deleites. Pero ¿qué pasa? Esos deleites temporales se terminan, lo dejan acabado, amolado. Pero no así la vida en Cristo. La vida en Cristo es de gozo perpetuo, de paz perpetua. Un gozo, hermano, que no surge de las cosas que están a nuestro lado, sino que surge de nuestro corazón, donde mora el Espíritu Santo en nosotros. Por eso que el Espíritu Santo es poder, el Espíritu Santo es consolación, el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros, nos lleva al conocimiento, a la relación con nuestro Dios, con nuestro Señor. Qué precioso, hermoso ser un hijo de Dios, tener esa experiencia de seguir en pos de Jesús, reconocer, proclamar que Cristo Jesús es el soberano. Oiga, hermano, hermana, cuando yo digo que proclamamos que Cristo Jesús es el Señor, que no solamente sean las palabras de nuestros labios, sino que reconocer el señorío de Cristo en nuestra vida. Y cuando yo reconozco y usted reconoce el señorío de Cristo en su vida, es que nos sometemos en obediencia a su bendita palabra, y entonces ahí sentimos la presencia, la alianza y el amparo divino sobre nuestra vida. Porque oiga, el Señor en su palabra ha dicho a través de estos siervos, a veces
Vienen días malos, vienen días malos, vienen días malos. Y que no estamos exentos nosotros a esos días malos. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros pasamos por alto, en victoria, en triunfo, porque esa es la vida de la iglesia. Esa es la vida de la iglesia. Si Jesús lo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Es que la iglesia es el pueblo de victoria. Es el pueblo que goza la presencia del Dios eterno. La iglesia es la amada, es la novia del Cordero. La iglesia, oiga, Cristo Jesús dijo, yo soy la puerta. Por medio de Cristo nosotros entramos a esa dimensión de una vida de triunfo, de una vida de comunión con el Señor, porque Cristo es la puerta. Él me permitió entrar en su gracia y en su bondad a la presencia de Dios Padre, y ahora hermanos, con una libertad hermosa puedo decir: Padre celestial, Padre bueno, Padre de misericordia, Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él me dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Por eso es el gozo. Por eso decía el apóstol Pablo: no sé qué hacer, no sé entonces qué escoger, porque tenía las dos oportunidades. Ay, decía Pablo, si irme con el Señor y estar ya con la eternidad es mucho mejor para mí. Pero también ahora, y se veía abajo y veía a sus hermanos y sentía el deleite de predicar a Cristo Jesús. Eso es. Esa es la vida. Esa es la vida. Dar testimonio en palabras y en hechos. Testimonio en palabras y en hechos. Firmes en medio de la tempestad, porque en medio de las tempestades es donde uno experimenta el poder y el amparo de nuestro Dios, de nuestro Señor. O sea, si no hay tormenta y no hay prueba, ¿cómo va a decir usted estoy firme? Si uno se mantiene firme, uno siente la firmeza y usted hace fuerza, se fortalece en donde está, porque recuerden que la roca firme de nosotros es Cristo Jesús. Inconmovible. No cambia. Él es el mismo. Por eso, gracias al Señor, que también nosotros, hermanos, que podamos sentir ese deseo, hermano, que podamos sentir ese deseo. Mire pues, oiga, dos cosas, lo que el apóstol Pablo dijo, de eso debe estar también en nosotros, porque es el mismo espíritu, es el mismo llamamiento, es la misma morada, la misma relación entre el Señor y Pablo. La misma relación entre el Señor con nosotros, la misma salvación, el mismo caminar, el mismo espíritu, la misma fe, la misma palabra, la misma promesa. Vida eterna para Pablo, vida eterna para mí, para usted. Las mansiones de gloria para Pablo, para mí y para usted. Entonces es lo mismo. Entonces nosotros también que podamos decir, anhelar el deseo y el anhelo de estar en la eternidad con Cristo Jesús. Pero también decir, pero también estar aquí, predicar el evangelio, predicar la palabra del Señor, llevar el mensaje, compartir ese mensaje, la obra que Dios ha hecho en mi vida con el prójimo. O sea, si estamos en esta tierra, ese sería el deleite de nosotros. Deleitarnos predicando a Cristo Jesús. Y que uno pudiera decir, Señor, mientras estoy en esta tierra, por amor a vosotros, me voy a gozar predicando, dándoles testimonio que tenemos un Dios, un Señor, que no nos desampara. Ahora, no vamos a ser ese tipo de creyentes, ¿no? Que siempre se levantan en la mañana con cara y todos aburridos todo el día y no le hablan a nadie, no saludan a nadie. Llegan a la casa, no le hablan a los hijos, no le hablan a nadie, comen y se van a acostar. ¿Usted cree que esa es la vida de un creyente?
Esa no es la vida de un creyente. Si la vida del creyente es gozo, es paz. Gozo, es paz. Usted llega a la casa y es contento, gozoso, que viene de su trabajo, encuentra a sus hijos, porque ahí su hogar es un pedazo del cielo donde ahí está la armonía, ahí reina Cristo Jesús el Señor. Paz con los hijos, paz con la esposa, amor, tolerancia, comprensión, ayuda mutua entre el uno y el otro. Esa es la vida cristiana. Esa es la vida cristiana. Es lindo, hermano, tener un hogar que su esposa es cristiana, temerosa de Dios, usted es temeroso de Dios, sus hijos van camino también en ese evangelio glorioso y todos allí en la obra del Señor. ¿Verdad que eso es lindo? Es hermoso. Por eso le doy gracias al Señor que en nuestro corazón, yo quisiera, hermano, créame, yo quisiera que hoy sonara la trompeta, hoy. Pero como esa trompeta no sonará porque yo quiero o porque yo deseo, pero sí hay un deseo, que suene la trompeta y los dolores en esta tierra se terminaron y a encontrarme con Cristo Jesús en las nubes, que es mucho mejor para mí, así dijo el apóstol Pablo. Bueno, pero también dice, si estoy aquí en carne, aquí en la tierra, predicar el evangelio, por amor a vosotros, estoy aquí, voy a predicar, vamos a hacer esto, vamos a hacer al otro. Sí, hermano, hermana. Líderes de grupos familiares, maestros de escuela bíblica, siervos, siervas. Eso debe ser la vida del creyente. Predicar a Cristo Jesús. No predique a nadie. No, predicar a Cristo Jesús, que es el Dios y el Señor que nos ha llamado. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Gracias al Señor. Hermanos, bendiciones a todos, amigos. Dios les bendiga y que esta palabra haya sido de bendición, estimados amigos, amigas. Dios es bueno, Dios es grande en su amor y su misericordia. El Padre envió a su Hijo amado Jesús por amor a usted, por amor a usted. Y gracias al pueblo del Señor, que también en su bondad y su misericordia el Señor ya nos llamó. Hemos conocido su gracia y su bondad. Iglesia del Señor, firmes en Cristo. El único que sostiene nuestra vida, que da fuerza y fortaleza, es el Señor. Amén, amén. Bendiciones a todos. Aleluya.